Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy jueves. Gracias por estar ahí y ver esta reflexión, los que se la quieran ver. Estas reflexiones, algunas no son corticas, algunos quisieran reflexiones corticas y la verdad es que también se pueden hacer cortiticas, pero no dejarían el mensaje completo. Por eso tengo que extenderme y a pesar de que me extiendo, no quedo completo, porque hay cosas que dejo de tocar, cosas que dejo de decir, cosas que están ahí, pero que de todas maneras, por no manejar el tiempo más allá, entonces las dejo de tocar. Y más aún, muchas que ustedes se sabrían, también yo debería haberlas tocado y no las toqué. Pero de todas formas, tratemos de entender la palabra de Dios y comprenderla. Yo lo único que hago es apologética, escudriñar las escrituras y presentárselas a ustedes de la forma como está escrita. La reflexión que yo hago no es porque a mí me nace como a los pastores separados les nace. Es que a mí me parece que uno no tiene por qué ir a confesarse con un hombre que es un pecador, porque es que la sabiduría humana me indica que eso no es lógico y entonces no, yo no hago eso. Yo lo que hago es leer lo que está en la palabra de Dios y por eso para mí es muy fácil debatir con un pastor, me es muy fácil debatir con otra persona. Porque como yo no voy a decir nada por cuenta mía, sino que yo voy a decir cosas por cuenta de la Biblia y lo que está en escrito en la Biblia se cumple. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Por lo tanto, si yo debato con una persona sobre la Biblia, pues es fácil. Venga, usted me quiere decir algo, muéstreme lo que esté en la Biblia. Y si yo te voy a decir algo, te lo voy a mostrar en la Biblia, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si está escrito en la Biblia, es la verdad. Así es que no puedo agregarle, ni quitarle, ni ponerle, sino anunciar lo que está escrito. Vamos entonces a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con el libro de los Macabeos, primera Macabeos 2, del 15 al 29. Viviremos según la alianza de nuestros padres. En aquellos días los funcionarios reales, encargados de hacer apostatar por la fuerza, llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías, que se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey, le dijeron: eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate el primero, haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones, y los mismos judíos, y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de amigos del rey. Os premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta: aunque todos los súbditos del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieren cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios me libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión, ni a derecha ni a izquierda. Nada más decirlo, un judío se adelantó a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de santa ira corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces él mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Fines, Asanri, hijos de Salú. Luego empezó a decir a voz en grito por la ciudad: el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces muchos bajaron al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir santamente según su ley. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Un nuevo personaje se nos agrega a esta historia de los Macabeos. Antier hablamos de un tal Eleazar. Ayer hablamos de una madre que le matan a sus 7 hijos en un mismo día. Y hoy agregamos un nuevo personaje, que es Matatías y sus 3 hijos. Pues bien,
Dice la historia en esta primera de Macabeos que ese rey, que es Antíoco, manda a Modín a llevar ese edicto, ese decreto, y a decir que todas las personas que vivan, judíos y no judíos, deben alabar al rey y comer carne de cerdo. Eso es lo que decíamos ayer y antier. Y hoy el edicto dice que deben honrar y venerar al rey y olvidarse de las tradiciones y de la ley que traen ellos, pero deben honrar es al rey. En aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Pues bien, llegan estos funcionarios reales a este pueblo de Modín y dicen que los judíos deben sacrificar y hacer ofrendas al rey. Y entonces aparece Matatías, que se adelanta y les dice: oiga, nosotros no vamos a obedecer eso, nosotros no vamos a traicionar la ley de nuestros antepasados, la ley de Moisés, por un arrebato o unas rabietas de este rey Antíoco. Nosotros no vamos a defraudar a nuestro Dios, ni vamos a dejar de cumplir con nuestras costumbres. Pero uno de esos judíos que estaba allí sí quería arrepentirse y hacer sacrificios al rey. Y por eso Matatías coge, dice, el Ara, que parece ser que es un sitio, y mata a ese judío de rabia por cobarde, porque se iba a rendir simplemente por satisfacer al rey e iba a olvidarse de la ley de Dios. Y por eso el mismo Matatías coge a ese judío corrupto y lo mata. Y por ahí derecho cogió y mató al emisario del rey. Y luego sale por todo el pueblo a decir: los que quieran seguirme y seguir las costumbres de nuestros padres y servirle a Dios con su ley, que me sigan, porque yo me voy para el monte con mis hijos y desde allá seguiremos adorando a nuestro Dios. Y abandonó todo. Eso es lo que está escrito acá. Ahora lo voy a poner en contexto bíblico de esta generación, de este tiempo. La Iglesia Católica lleva 2000 años. Jesucristo en Mateo 16:18 la funda. Se la entrega a Pedro, le entrega las llaves y le da la autoridad de atar y de desatar. Esa Iglesia Católica viene con mandatos escritos y dichos y ordenados por Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, enseñen, prediquen, bauticen y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y durante esos 2000 años que ha venido la Iglesia Católica, nos han venido enseñando esto. Hasta que llegó el año 1520 y un sacerdote, Martín Lutero, sencillamente apostató de esa Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, porque no estaba de acuerdo con la forma como el Papa de ese tiempo llevaba la Iglesia. Y sencillamente apostató en contra de la doctrina de Cristo y se salió de la Iglesia Católica y fundó una nueva congregación. Y desde ese tiempo para acá, Martín Lutero tenía un ayudante y el ayudante también se rebeló contra Martín Lutero y montó su propia agremiación. Y luego él tenía otro ayudante y ese otro ayudante también montó su propia congregación. Y así sucesivamente, amén, hasta el día de hoy, donde hay más de 60.000 iglesias y todos los días un pastor tonto quiere inaugurar una nueva iglesia. Y todos apostatan de Dios. Pues bien, esta misma historia se parece a la de hoy, porque aquí dice la palabra apostatar. En aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín
a hacer apostatar, o sea, a renegar de la iglesia de Cristo. Y así son los pastores hoy día. Van de pueblo en pueblo haciendo apostatar a los malos católicos. Y los malos católicos que no son firmes en la fe se salen y se van para esas congregaciones, apostatando de la religión que papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos y toda la descendencia de él les dejó como legado, como enseñanza, que era una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo. Y prefirieron salirse de la única iglesia que fundó Cristo para ir a otras congregaciones y obedecer a un pastor mentiroso que les ha sonsacado y los ha llevado para otra parte. Quedémonos con ese pedacito mientras tanto. Creo que ha sido entendible lo que les he dicho y a ver si les agrego algo más por acá por si se me ha olvidado. Respondió en voz alta: aunque todos los súbditos del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Eso es lo que debemos hacer los verdaderos católicos hoy día, y lo hacemos. No nos salimos de la iglesia católica por seguir doctrinas de demonios, por seguir otra doctrina, que porque allá cantan bonito, allá aleluyan bonito, allá sí hay milagros, allá sí hay profecía, allá sí hay lanzamiento de demonios y todas esas cosas. No, los verdaderos católicos se sostienen en la fe de Cristo, que es: vamos al confesionario y nos confesamos, vamos a la Eucaristía y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es lo que Jesucristo instituyó los sacramentos, y nos conservamos ahí, pero con un pequeño detalle terrible. Es que yo no hablo y no hay cosas terribles. Un pequeño detalle terrible, porque es terrible. Matatías se sostenía en las leyes de Moisés por fe. Y aunque el rey mandó apostatar por la fuerza a esos hombres judíos, Matatías dijo: no, yo me sostengo en la fe. Y eso es lo terrible de hoy día. Nosotros los católicos nos sostenemos en la fe, en la doctrina, en la iglesia de Cristo por fe. Nadie nos obliga, no es por la fuerza. Pero los hermanos separados y los malos católicos, viene un pastor, les llena la cabeza de ideas absurdas y se salen. Y ahora vaya, tráigalos a ver si somos capaces de hacerlos regresar a la iglesia católica. No son capaces, porque ayer la palabra decía: al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Por eso, tratar de convencer a un hermano separado a que regrese a la iglesia católica es muy difícil, porque a ellos se les ha quitado lo que tenían. ¿Y qué tenían? Iban y se confesaban, iban y comulgaban. Ahora ya no creen en eso. Ahora ya no creen en que hay que confesarnos con un sacerdote. Ahora ya no creen que hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, porque ellos creen que ahí no está Cristo. Se les ha quitado hasta lo que creían tener. Sigamos leyendo, muchachos, porque esto es una cosa difícil de hablar y de contar. Salmo 49 es un resumen. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sión, la hermosa Dios resplandece. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo, e invoca el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Palabra de Dios: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto es terrible decirlo, muchachos. Es terrible decirlo, y se lo voy a decir una vez más a los hermanos separados. Si Jesucristo
en Mateo 16, 18, le entrega a Pedro su iglesia y dice mi iglesia, quiere decir que Cristo no fundó sino una iglesia, y esa iglesia es la católica, no hay más. Por lo tanto, cualquier persona que no pertenezca a la iglesia católica no será salvo. Está cometiendo un pecado que se llama el pecado de apostasía, que es apostatar en contra de las normas, de los mandatos que Cristo dejó instituidos en su palabra. Juan 20, 23. Y les dio el Espíritu Santo y les dijo, vayan, a quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es una orden de Cristo mismo a sus discípulos. Vayan, el que venga a ustedes a pedir perdón por sus pecados, ustedes tienen la autoridad de perdonar esos pecados. Y los hermanos separados dicen, apostatan de esa orden. No, aquí en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Ningún hombre tiene ese poder, solamente Dios en los cielos. Pero entonces, ¿para qué Jesús le dio esa orden a sus discípulos? A quienes a ustedes reciban, me reciben a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me ha enviado. Ustedes, los protestantes de todas las iglesias, no se salvarán si continúan en su testarudez de que aquí en la tierra no hay poder para perdonar pecados a través de un sacerdote. No se salvarán. Y eso es terrible, es cierto que es terrible. Y lo estoy diciendo yo, porque está escrito en la Biblia. Y Jesucristo dice, quien en este salmo, quien se sostenga en la fe en Cristo y le obedezca, se salvará. Es lo que dice este salmo. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación. ¿Y qué es hacer ver la salvación? Que un hombre, yendo al sacerdote a confesarse y yendo a la Eucaristía y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, está en estado de gracia de Dios. Y Dios le mostrará la salvación. Pero los hermanos aparados que me están escuchando, les cuesta un 100% creer. Ellos no creen en eso. A pesar de que se lo estoy mostrando en la Biblia, no lo creen porque le creen más al pastor mentiroso que les dice que eso es mentiras. Y prefieren creerle a ese pastor mentiroso que al mismo Cristo. Apostatan de Cristo mismo. Vamos a leer el Evangelio. San Lucas 19, 41, 44. Si comprendierais lo que conduce a la paz. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconocisteis el momento de mi venida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes se dieran cuenta lo que les conduce a la paz, sabe que estos días me preguntaba yo eso mismo. Israel contra Palestina, gracias a un grupo que se llama Hamas o Hamas, un grupo que solo quiere destrucción. Y entonces Israel se pone en una situación terrible porque este grupo entró al pueblo, al país de Israel y mató alrededor de 1.400 personas porque sí. Y las grabó con unas cámaras GoPro, cómo iban matando niños, niñas, jóvenes, adolescentes, a viejitos, a viejitas, ancianos, mataban a todo mundo, los macheteaban, los violaban, hacían de toda clase de vejámenes contra esa gente. Tanto así que en las noticias dicen que Israel convocó a los embajadores de muchos pueblos, de muchos países, a una reunión. Y durante 42 minutos les mostró esos videos que el grupo Hamas había compartido,
de cómo violaban, mataban y asesinaban toda clase de personas, solamente porque eran judíos, solamente por destruirlos, solamente por acabarlos. No tenían una razón de ser, los niños no le habían hecho nada, a ellos no les importaba, ellos lo único que quieren es matar, matar y matar. E Israel, ante semejante situación, le toca obrar en contra de este grupo, y ahora vemos a los pobres palestinos chupando por culpa de este grupo Hamás. Y entonces yo me preguntaba si ese pueblo hubieran recibido a Cristo desde hace tiempos, no estarían pasando por estas penurias, no estarían pasando por estas situaciones tan difíciles como el pueblo de Israel viene pasando. Pero no se aliaron con Cristo, actúan de acuerdo a la soberbia y a la prepotencia del grupo Hamás, aniquilando a personas inocentes porque sí, e Israel actuando en defensa propia. Y Jesucristo hoy replantea y dice: si ustedes hubieran escuchado lo que los conduce a la verdadera paz, no estaría el mundo tan revuelto como está revuelto hoy día. ¿Y qué es eso? Que Jesucristo traía la paz. La paz os dejo, la paz os doy. No es la paz como la da el mundo, sino como Dios la da. Si ustedes hubieran aceptado a Cristo en su corazón, nadie viviría en guerra, nadie viviría en zozobra, y todos viviríamos en amor al prójimo. Pero no quisieron aceptar a Cristo, y por eso Jesucristo dice: ustedes no me quisieron aceptar y van a pagar las consecuencias. Yo vine a ustedes y ustedes no me aceptaron, por eso les va a pasar esto, y realmente pasó. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. No quisieron reconocer a Cristo. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. A estos días les hacía yo un planteamiento, que nuevamente lo hago. ¿Quiénes son más pecadores? ¿Los de antes de Cristo, que Isaías 700 años antes profetizó que iba a venir un Mesías, y durante 700 años ese pueblo judío lo esperaba con ansia, y esperaban y esperaban? Algunos escépticos no creían y morían, y otros jamás les importó, pero otros murieron en la esperanza de que sí, que iba a llegar el Mesías, porque ya Isaías lo había profetizado, y murieron 700 años. Ellos son culpables, los que no creyeron. Ahora viene Jesús a ellos, nace en un pesebre, viene de una virgen llamada María y de un esposo llamado José, y nace en medio de ese pueblo de Belén y crece con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Algunos lo reconocieron, pero la mayoría, el mismo pueblo judío, no lo reconoció. Y por eso Jesús pronuncia estas palabras: si ustedes hubieran dado cuenta lo que los conduce a la paz, que era haber creído en mí, no estarían en estas dificultades. ¿Son culpables o no son culpables ellos? Son más pecadores porque vieron a Jesús, lo tocaron, lo palparon, lo castigaron, lo crucificaron, estuvo con ellos y no lo reconocieron. Y no lo reconocieron. ¿Qué tan culpables son ellos? No lo reconocieron. Estuvo con ellos, les hizo milagros y no lo reconocieron. Y por eso Jesucristo hoy llorando les dice: si ustedes hubieran sabido qué los conduce a la paz, no hubieran hecho lo que han hecho, que es de desconocerme, porque vino el Hijo del Hombre a ustedes y ustedes no lo reconocieron. Llorando le dice a ese pueblo. Por eso van a llegar un momento en que van a destruir a esta ciudad, la van a saquear, van a matar gente y van a destruir al mundo y van a destruir este pueblo. No quedará piedra sobre piedra porque ustedes no me quisieron reconocer. Ellos son más culpables que los primeros que esperaban y no reconocieron que realmente iba a venir el Mesías. Yo pienso que sí, que ellos son más culpables,
porque ellos al menos lo vieron, lo tocaron, lo vieron hacer milagros, son culpables, son muy pecadores. Y ahorita viene la tercera incertidumbre para nosotros. ¿O somos más culpables nosotros? Que sabiendo que Isaías profetizó 700 años antes y realmente eso se cumplió. 700 años después realmente nació el Mesías. Que los que estuvieron ahí lo vieron. Son testigos fieles de que realmente Jesús estuvo entre ellos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, leemos es un libro histórico. Juan relata, Mateo relata, Lucas relata, San Pedro relata, los Hechos de los Apóstoles relatan. Todo el mundo cuenta que eso fue verdad, que Jesucristo murió en la cruz, pero que al tercer día Jesucristo resucitó. Todo el mundo relata. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo único que nos cuesta a nosotros? Creer. Pues si nos cuentan a nosotros que eso sucedió, eso sucedió. Si nos cuentan a nosotros que Jesucristo vino y hizo milagros, nosotros, ¿usted vio? Sí, Señor, yo vi. Está escrito en la Biblia. Todos ellos son testigos. Que curó enfermos de los ojos, de los oídos, levantó paralíticos, levantó hasta muertos. Somos testigos. ¿En serio? Sí. Entonces nosotros, los de 2000 años después, somos más pecadores. Porque nosotros no tenemos nada que perder. Isaías dijo la verdad. En el año 0, de verdad vino Cristo y durante 33 años estuvo con nosotros. Y nosotros lo único que debemos hacer es, mande Señor que tu siervo escucha, gracias Señor por haberme dado tus mandatos y vamos a obedecer. Pero ¿qué hacemos? Desobedecemos. Todavía hay gente por ahí que no cree, que eso es mentiras, que eso no pasó, que eso no es así, que la Biblia es un libro mitológico y prefieren no creer. Y por eso Jesucristo les dice esa frase: porque no reconocisteis el momento de mi venida. Hoy, lo mismo que Matatías, debemos sostenernos en lo que Cristo nos enseñó. Si Jesucristo dice, vayan a confesarse porque ahí van a encontrar la redención de sus pecados, porque Dios es misericordioso para el hombre que se arrepiente, vaya y se confiesa. Porque yo soy el cuerpo, porque mi sangre y mi cuerpo producen salvación. Vamos a comer cuerpo y sangre porque esa es la salvación y Jesucristo lo dijo en repetidas ocasiones: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y hoy, 2000 años después, la Iglesia Católica nos ha traído eso por fe, como hizo Matatías, y yo no voy a renunciar a esa fe. Dios me libre, como lo dijo Elíasar, Dios me libre de renunciar a eso. Y como lo dijo cada uno de los hijos de la madre en el día de ayer, Dios me libre de renunciar a la ley que Dios me enseñó. Me sostendré, como dice el Salmo, hasta el tiempo, porque voy a descubrir la salvación. El que se sostiene en la ley de Dios, en los mandatos de Cristo, se salvará. Y el que apostate de esos mandatos de Cristo, se condenará. Es lo que está escrito hoy, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.